Hey, hey, bendiciones. Y febrero grita San Valentín. Y ese desayuno con la persona amada no puede faltar. Por eso hoy hacemos cheesecake toast. Y son estas canastitas de croissant rellenas de cheesecake cremosito y delicioso que te va a fascinar. Y si tienes negocio, incluir esta propuesta en tu menú de bandejas de desayuno serán todo un éxito. Imagínate, pocos ingredientes, fáciles de hacer y todavía tú quieres más. No. ¡Vamos arriba! Y por acá ya estamos listos para comenzar nuestro delicioso relleno de cheesecake. Y el primer ingrediente, por supuesto, es una barra deliciosa y cremosa de cream cheese. Está a temperatura ambiente. Estas son 8 onzas, 226 gramos, a los que voy a agregar 40 gramos de azúcar. Es bien poquita azúcar, esto no va a quedar nada dulce, sino bien equilibradito. Y también un cuarto cucharadita de ralladura de limón que le dará un toque exquisito a nuestro cheesecake. Entonces con la espátula voy a ir integrando esto hasta que se haga una cremita, hasta que se haga cremosito. Una vez tenga una crema, agregamos un huevo. Puedes batirlo antes de integrarlo o romper su estructura una vez esté ya en contacto con la crema. Da igual. Te dije que da igual porque a partir de aquí entonces debes de cambiar por el instrumento varilla. Vamos a trabajar con unas varillitas de mano porque a partir de ahora vamos a trabajar con líquidos, integrándole líquidos a esta crema. Pero primero le ponemos una pizquita de sal. Todo lo dulce necesita un pequeño balance. Una pizquita de sal, una cucharadita de vainilla y 80 mililitros de crema de leche. Vamos a mezclar todo esto muy bien hasta tener una mezcla homogénea. Pero recuerda que es muy importante no sobremezclar ni agregar aire a la mezcla del cheesecake. Así es que ten pendiente que es solo hasta que veas que está todo mezcladito y ahí mismo te detienes. Y por acá tengo mis panes. A mí me gusta trabajar con croissant porque el cheesecake utiliza una base mantequillada deliciosa, igual que es el croissant, un pan delicioso, con bonita forma. Si vas a elegir, elige un brioche, un pan que sepa rico, que sea sabroso. No me elijas el pan barato de por tu casa de a peso. O te mando a buscar con la policía gastronómica, ¿eh? Elige un pan que sea bueno, que te dé una forma bonita de canastita, una forma bella. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Una vez dicho esto, lo que haces es presionarlo así con la mano para hacer la cavidad donde vas a poner el relleno. Si está un poco duro, lo que le puedes hacer es quitarle la pequeña capita crujiente o endurecida de abajo, así con un cuchillito. Le quitas una laminita muy finita, la parte pequeñita de arriba, que por lo regular es una costrita que tienen los croissants. Si es que te da trabajo, si está muy dorado, para llegar entonces a la masita suave, a las láminas de adentro, que por lo regular es la parte más suave, y aquí sí te va a dar más facilidad para formar la canastita, para hacer la cavidad donde vas a poner el relleno. Primero intenta realizarlo sin cortarlo. Si no puedes, directamente retira esa partecita de arriba, que es la parte que se dora del croissant, y ve dándole forma así con tu mano de canasta. Y lo vas equilibrando sobre una superficie plana para que veas que quede derecho y no se te doble hacia los lados. Y así sucesivamente vas dándole forma. Es bien fácil el proceso. Le vas dando forma y lo vas equilibrando en tu bandeja. Importante, no elijas un croissant que esté tostado, recién horneado, porque lo vas a meter a hornear precisamente a tostarlo. Eso es muy importante, ¿verdad?
que esté suavecito. Entonces yo seguiré por acá llenando mi bandeja. Entonces tengo por acá ya mi relleno y mis canastas de pan. Vamos a colocarla en una manga pastelera para que sea mucho más fácil depositarla dentro de las canastitas sin hacer reguero y que se ensucie el borde. Podrías trabajar con una pequeña cucharita, una cucharilla, pero de esta forma es más fácil. Si tienes manga, lo haces así, si no, con una cucharita y mucha paciencia. Vamos rellenando. Conforme a la cantidad que nos quepa en cada cavidad. Puedes llegar hasta el borde. Esto no va a crecer. Se infla un poquito en el horneado, pero vuelve y se retrae. Y le das un pequeño golpecito para asegurarte de que no hayan huecos ni burbujas de aire. Que quede compacto. Que el relleno cuando se hornee quede compacto y no tenga aire en el centro. Y así terminé de llenar mis canastitas. Me dio en total para 15 y me queda aproximadamente para unas 3 más. Pero no tengo más croissants, así es que haré unos pancitos de mantequilla que tengo por ahí. Pero entonces esta cantidad da para 18 mini croissants aproximadamente. Entonces, ¿cómo vamos a hornear? Esto debe de ir con una combinación de que se cueza el centro y no se nos achicharre el pan. Entonces la clave, ¿cuál va a ser? Hacerlo despacito, como una canción que hay por ahí de un artista famoso, ¿verdad? Todos saben. Porque no queremos que se achicharre el pan, pero que se cuece el centro. Va a depender si tienes un pan más grande, con más relleno, un pan más pequeño como el que yo utilicé, o sea que es una combinación de factores. Entonces, la temperatura va a ser 170 a 180 grados de 15 minutos en adelante. Tienes que verificar, ir mirando, ponerle el ojo, porque no va a ser siempre igual. Si tu horno calienta más, si calienta menos, vas mirando que el centro esté firme al tacto y que el pan esté tostadito. No dejes que se te queme el pan, ¿ok? Y así es como deben de salir. Tu pan tostadito y delicioso y el centro, como ya te dije, firme al tacto. El queso va a quedar cremosito por dentro como un cheesecake y el pan tostado. Temperatura baja y despacito. Y los que ya me conocen saben que me inspiro y aquí monté mi esquinita de San Valentín preciosa. Y por acá tengo una mini antorcha. Se consigue muy fácil en tiendas de insumos de repostería. Y me gusta mucho porque para hacer trabajos así pequeñitos es ideal porque se agarra fácil con la mano y se tiene muy buena precisión. Entonces lo que haces es poner un poco de azúcar por encima del tope de cheesecake. Limpias el exceso y vamos a tomar la mini antorcha y tienes que poner la flama y vas moviendo así constantemente. No la dejes fija en un solo punto, sino que vas moviendo hasta que se vaya caramelizando el azúcar de forma uniforme y creando esa capa deliciosa de caramelo duro encima del cheesecake. Vas moviendo constantemente para que no se queme un solo lugar, hasta que ya todo el azúcar se haya cubierto en forma de caramelo. Cuida las orillas del pan, vas cuidando las orillitas del pan. Estas antorchas chiquiticas son muy buenas porque son bien precisas, la puedes manejar fácilmente. Y así queda el tope caramelizado delicioso. A mí me encanta así caramelizado, ese tope crujiente es riquísimo. Otra opción que te voy a dar para caramelizar, si no puedes conseguir la antorcha, es con una cuchara directamente al fuego. Vas frotando encima del azúcar, pero debes tener 2 cucharas. Una en un recipiente con agua para que vayas alternando, porque la cuchara siempre debe estar limpia.
para volverla a poner y eso te hace que el proceso sea más rápido. Frotas, limpias y pones en el agua. Creo que me di a entender, espero que sí. También otra opción de servirlo es tal cual un cheesecake. Le puedes poner miel, sirope, mermelada, fruta fresca, fresas con frutos del bosque. Cualquier fruto del bosque es delicioso. Ahora le voy a poner un poco de miel, pero inspírate. Un tope de cherries, las fresas, cualquier tope de los que se usan para tradicionales de cheesecake le va bien. Así es que aquí te lo presento y queda espectacular. Y así quedan nuestros deliciosos tostadas de cheesecake toast. Déjame y te muestro el interior para que te animes ahora un poco más. Te dije que este era mi preferido, ese tope crocante de caramelo y la base abajo también crocante del croissant, todo amantequillado y con este cheesecake. ¡Ay, qué delicia, Dios mío! No te voy a decir cuántos me comí, porque es un pecado, pero la verdad me comí unos cuantos. Es riquísimo, riquísimo. Espero que te animes a hacerlo, que lo disfrutes con tu pareja en este San Valentín y que si es para la venta también te vaya súper bien y lo des a disfrutar a los demás. Nos vemos en un próximo video. ¡Feliz San Valentín!